Antes de convertirse en una estrella mundial, Kylian Mbappé fue un niño de Bondy, una localidad situada en la periferia de París. Nació el 20 de diciembre de 1998 dentro de una familia estrechamente vinculada al deporte. Su padre, Wilfried Mbappé, trabajó como entrenador de fútbol, mientras que su madre, Faiza Lamari, había sido jugadora de balonmano. Por esa razón, el deporte nunca fue una actividad secundaria en su infancia. Formaba parte de las conversaciones familiares, de la educación cotidiana y de la manera en que el joven Kylian aprendía a comprender el esfuerzo. Bondy también fue determinante en su personalidad. Crecer en la periferia parisina significaba convivir con una enorme diversidad cultural, pero también con los prejuicios que frecuentemente acompañan a quienes proceden de barrios alejados de los centros privilegiados. Mbappé descubrió muy pronto que poseía algo diferente. No era solamente velocidad. Era una capacidad extraordinaria para anticipar movimientos, encontrar espacios y actuar con una seguridad poco habitual en un niño. Desde pequeño hablaba de grandes estadios y títulos importantes. Mientras otros veían aquellos sueños como una fantasía, su familia entendió que debían ayudarlo a construir un camino profesional sin permitir que perdiera el contacto con la realidad. Esa confianza temprana terminó convirtiéndose en una de sus principales fortalezas, pero también sería interpretada, años más tarde, como arrogancia por algunos sectores de la opinión pública. Harry Kane siguió un recorrido muy diferente. Nació el 28 de julio de 1993 en Walthamstow, Londres. Creció en una familia trabajadora y desarrolló desde niño una profunda admiración por el fútbol inglés. A diferencia de Mbappé, cuya excepcionalidad fue reconocida muy temprano, Kane tuvo que convivir con el rechazo y las dudas. Durante su formación pasó por diferentes academias. En algunos momentos, varios observadores consideraron que no tenía la velocidad, la agilidad o el físico necesarios para alcanzar la élite. Aquellas evaluaciones pudieron haber destruido la confianza de cualquier adolescente. En Kane provocaron el efecto contrario. Comprendió que, si no podía controlar la opinión de los entrenadores, sí podía controlar su disciplina. Comenzó a trabajar obsesivamente en su remate, su posicionamiento, su capacidad para proteger el balón y su lectura del juego. Mientras Mbappé parecía avanzar como una fuerza de la naturaleza, Kane construía su carrera golpe a golpe, entrenamiento tras entrenamiento. Sus personalidades también reflejan esas experiencias. Mbappé se convirtió en un futbolista expresivo, consciente del poder de su imagen y dispuesto a asumir públicamente responsabilidades. Kane desarrolló una apariencia más contenida. Su liderazgo no depende tanto de los grandes gestos, sino de la constancia y la sensación de estabilidad que transmite. Uno aprendió desde joven a convivir con la etiqueta de prodigio. El otro aprendió a demostrar, una y otra vez, que las predicciones sobre sus limitaciones eran equivocadas. Sin embargo, ambos compartían una característica decisiva: la inconformidad. Para Mbappé, marcar un gol nunca parecía suficiente si el equipo no conquistaba el título. Para Kane, cada temporada sin un gran trofeo alimentaba nuevas preguntas sobre su carrera, aunque sus estadísticas individuales fueran extraordinarias. En esa ambición, aparece el primer vínculo entre los dos protagonistas. Los dos conocen la sensación de ser observados no como simples futbolistas, sino como símbolos nacionales. Mbappé representa para muchos franceses la continuidad de una generación campeona. Kane ha cargado durante años con las esperanzas de Inglaterra. Cuando fallan, la derrota no se interpreta únicamente como un error deportivo. Se convierte en un debate sobre liderazgo, carácter y legado. Por eso, cuando se encontraron antes del partido, no eran dos desconocidos intercambiando una cortesía. Eran dos hombres que comprendían perfectamente el peso que llevaba el otro. Quizá por eso sonrieron. La sonrisa no necesariamente significaba tranquilidad. En los grandes escenarios, a veces es una forma de ocultar la tensión. Ambos sabían que, después de aquel saludo, la admiración debía transformarse en competencia. Y precisamente las cualidades que los condujeron hasta la cima, la ambición, el orgullo y la necesidad permanente de superación, también los condenaron a vivir bajo una presión de la que ya no podían escapar.
El ascenso de Kylian Mbappé fue vertiginoso. Su irrupción con el Mónaco lo presentó ante Europa como una de las mayores promesas de su generación. No necesitó demasiado tiempo para demostrar que la palabra promesa se había quedado pequeña. Su velocidad, su capacidad para decidir en los últimos metros y la serenidad con la que enfrentaba a defensores experimentados lo convirtieron en una figura internacional. Su participación en el Mundial de 2018 confirmó definitivamente su dimensión. Francia levantó el trofeo y Mbappé dejó de ser solamente un joven talentoso. Se transformó en campeón mundial, protagonista mediático y heredero simbólico de las grandes estrellas francesas. A partir de ese momento, cada decisión fue examinada minuciosamente. Sus actuaciones, entrevistas, contratos y silencios comenzaron a generar titulares. El futbolista ya no podía controlar completamente la historia que se contaba sobre él. Una sonrisa podía presentarse como arrogancia. Un gesto serio podía interpretarse como malestar. Una negociación deportiva podía convertirse en un conflicto político. La fama le proporcionó poder, pero también redujo su libertad. Harry Kane alcanzó la élite de una forma más gradual. Después de varios préstamos y temporadas de incertidumbre, logró consolidarse en el Tottenham. Lo que comenzó como una oportunidad, terminó convirtiéndose en una historia de fidelidad, goles y récords. Kane no era el delantero más espectacular visualmente. No necesitaba correr como Mbappé ni superar rivales mediante regates imposibles. Su peligro residía en la inteligencia. Sabía dónde aparecer, cuándo retroceder y cómo utilizar los movimientos de sus compañeros. Con el paso del tiempo, dejó de ser únicamente un rematador. Se convirtió en un atacante completo, capaz de generar juego y asistir desde posiciones retrasadas. Sin embargo, sus cifras convivieron durante años con una pregunta incómoda. ¿Cuándo llegaría el gran título? Cada eliminación reforzaba la narrativa de que Kane podía marcar muchos goles, pero no conseguía coronar su trayectoria con los trofeos más importantes. La crítica era simplista, porque ningún jugador gana solo. Pero en el fútbol contemporáneo, las grandes figuras reciben responsabilidades desproporcionadas. Si el equipo triunfa, son héroes. Si pierde, deben responder por todos. Su salida del Tottenham para incorporarse al Bayern de Múnich representó mucho más que un traspaso. Fue la decisión de abandonar la seguridad emocional del club, donde se había convertido en leyenda, para buscar nuevas posibilidades de éxito. También significó entrar en un entorno donde ganar no era un deseo, sino una obligación. Esta es otra diferencia fundamental entre Mbappé y Kane. Mbappé fue educado futbolísticamente para entender que estaba destinado a luchar por todos los títulos. Kane tuvo que abandonar el lugar en el que era querido para intentar demostrar que podía triunfar fuera de Inglaterra. Pero la fama terminó produciendo consecuencias similares. Ambos perdieron la posibilidad de vivir los partidos como simples deportistas. Sus números son comparados constantemente. Cada penalti se transforma en un juicio psicológico. Cada final es presentada como una prueba definitiva. Kane ha hablado públicamente de la motivación que le generan las actuaciones de delanteros como Mbappé. Ese reconocimiento no debe interpretarse como una señal de inferioridad, sino como la expresión de una rivalidad profesional. Los grandes goleadores observan a sus competidores porque saben que la excelencia de uno obliga al otro a elevar su nivel. Por eso, la conversación previa al partido despertó tantas teorías. Cuando dos jugadores de semejante magnitud aparecen hablando, el público supone que necesariamente están discutiendo sobre récords, goles o desafíos. La cultura de las redes convierte una conversación ordinaria en un supuesto duelo verbal. Pero es perfectamente posible que el intercambio fuera sencillo. Una pregunta sobre el estado físico, una felicitación por la temporada, un comentario sobre el ambiente o un deseo de buena suerte. Lo importante no está únicamente en las palabras, está en el contexto. Mbappé representa la explosividad, la juventud convertida en autoridad y el deseo de dominar una época. Kane representa la resistencia, la precisión y el largo recorrido de quien jamás permitió que las dudas ajenas definieran su destino. Los dos comenzaron a comprender que el éxito no elimina la inseguridad,
solamente la transforma. Cuanto más alto llegan, mayor es el miedo a decepcionar. Antes del encuentro, podían saludarse como compañeros de profesión. Después del pitido inicial, cada uno debía intentar destruir el sueño deportivo del otro. Esa contradicción es el verdadero precio de la gloria. La escena ocurrió en uno de esos momentos en los que los futbolistas todavía no han entrado completamente en la batalla. El estadio estaba lleno, los aficionados esperaban. Los equipos realizaban sus últimos preparativos y las cámaras buscaban imágenes capaces de resumir la tensión. Mbappé y Kane se aproximaron. Hubo un saludo respetuoso y unas palabras breves. Ninguno mostró hostilidad. No se observó una discusión ni una reacción de enfado. Aún así, el vídeo comenzó a circular, acompañado de interpretaciones muy diferentes. Algunas publicaciones insinuaron que Mbappé había lanzado un desafío. Otras afirmaron que Kane respondió con seguridad. Incluso aparecieron supuestas reconstrucciones realizadas mediante lectura de labios. Sin embargo, existe un problema fundamental. Sin audio claro, contexto completo ni confirmación de los protagonistas, ninguna frase puede presentarse como un hecho. La lectura de labios a partir de un video deportivo es especialmente vulnerable a errores. Los jugadores pueden estar hablando en diferentes idiomas, pronunciando nombres propios, o cubriéndose parcialmente la boca. Además, los fragmentos difundidos suelen estar editados y carecen de los segundos anteriores y posteriores. Entonces, ¿por qué la escena generó tanta intriga? Porque el público no estaba mirando solamente una conversación. Estaba contemplando el encuentro simbólico entre dos maneras de comprender el gol. Mbappé amenaza desde el espacio. Su aceleración obliga a los defensores a retroceder y modifica la estructura del rival incluso antes de recibir el balón. Kane amenaza desde la interpretación. Puede aparecer dentro del área, alejarse para asociarse o ejecutar un pase que rompa la última línea defensiva. Uno produce la sensación de que todo puede ocurrir en un segundo. El otro da la impresión de haber pensado la jugada varios segundos antes que los demás. En ese contexto, cualquier frase intercambiada parece importante. Tal vez Mbappé le dijo, «Buena suerte». Tal vez Kane respondió, «Nos vemos dentro». Quizá hablaron sobre un compañero, una jugada anterior o el estado del terreno de juego. También es posible que bromearan sobre la presión que ambos soportaban. Los futbolistas de élite desarrollan una relación particular con sus rivales. Compiten ferozmente, pero también comparten experiencias que pocas personas pueden comprender. Ambos saben lo que significa prepararse durante meses para un partido que puede decidirse en un instante. Saben que una ocasión fallada puede repetirse durante años en televisión. Saben que la opinión pública puede pasar de la adoración a la crítica en cuestión de minutos. Por eso, el respeto entre los grandes delanteros suele ser más profundo de lo que muestran los titulares. La rivalidad existe, naturalmente. Mbappé quiere marcar más goles, ganar más títulos y ocupar el centro de la historia. Kane desea exactamente lo mismo. Pero competir no significa necesariamente odiarse. La narrativa del enfrentamiento personal resulta atractiva porque simplifica el partido. En lugar de analizar dos equipos, sistemas tácticos y decenas de circunstancias, se presenta una historia fácil de comprender. Mbappé contra Kane, el veloz contra el preciso, el campeón mundial contra el goleador que continúa buscando la consagración internacional definitiva, el francés que creció convencido de su destino contra el inglés que tuvo que construirlo después de haber sido cuestionado. Bajo esa mirada, la conversación previa parece convertirse en el primer asalto de una batalla psicológica. Pero las imágenes disponibles muestran algo más humano. Dos adversarios se reconocen, hablan brevemente y se preparan para competir. No hay pruebas de una amenaza, una provocación o una promesa polémica. La intriga surgió principalmente de la ausencia de sonido y de la tendencia contemporánea a llenar los vacíos con especulaciones. Durante el partido, las palabras dejaron de importar. Cada movimiento de Mbappé era seguido como una posible explosión. Cada intervención de Kane parecía cargar con el peso de su selección o de su equipo. Las cámaras regresaban continuamente a sus rostros, buscando frustración,
confianza o señales de temor. En realidad, el fútbol ya había respondido a la supuesta conversación. Lo que ambos se dijeron con el balón fue mucho más claro que cualquier frase en el túnel. Ninguno estaba dispuesto a retroceder. Mbappé intentó imponer su velocidad y su capacidad para aparecer en los momentos determinantes. Kane buscó utilizar su experiencia, su juego asociativo y su extraordinaria capacidad de finalización. Incluso cuando no marcaban, influían sobre la defensa rival. Su presencia condicionaba las decisiones de los entrenadores y obligaba a los compañeros a modificar movimientos. Eso explica la fascinación. No necesitamos saber con exactitud qué palabras utilizaron para comprender el mensaje central. Se estaban reconociendo como dos figuras que pertenecen a la misma jerarquía competitiva. En la superficie había una sonrisa. Debajo de ella igual existía una advertencia silenciosa. Sé quién eres, respeto lo que has conseguido, pero esta noche intentaré superarte. Después del partido, las teorías continuaron circulando. Las redes sociales repitieron el fragmento, ralentizaron los movimientos y analizaron las expresiones faciales. Algunos usuarios afirmaron tener la respuesta definitiva. Otros utilizaron la escena para alimentar discusiones sobre quién era el mejor delantero. Pero la certeza absoluta nunca apareció. Ni Mbappé ni Kane ofrecieron una transcripción completa que permitiera afirmar qué se dijeron palabra por palabra. Por lo tanto, cualquier versión presentada como una revelación indiscutible debe tratarse con cautela. Esta ausencia de confirmación no disminuye el interés de la historia. Al contrario, revela algo importante sobre la manera en que consumimos actualmente el fútbol. Ya no observamos únicamente los 90 minutos, examinamos la llegada al estadio, las conversaciones en el túnel, los gestos durante el calentamiento y las miradas posteriores al partido. Las grandes estrellas viven dentro de una narración permanente. En esa narración, Mbappé representa al futbolista que parece tener el futuro bajo control. Su carrera ha estado marcada por decisiones ambiciosas, grandes expectativas y una exposición mediática enorme. Pero esa seguridad también tiene un precio. Cuando un jugador proyecta la imagen de estar destinado a dominar, el público interpreta cualquier derrota como un fracaso personal. Harry Kane representa otra clase de lucha. Sus récords goleadores no siempre fueron suficientes para silenciar las preguntas sobre los títulos. Ha tenido que demostrar que la grandeza de un futbolista no puede reducirse a una sola noche o a una sola copa. Su decisión de buscar nuevos desafíos mostró que tampoco estaba dispuesto a permanecer dentro de una zona cómoda. Ambos han pagado el precio de convertirse en referentes. Mbappé ha sido acusado en ocasiones de poseer demasiado poder, controlar excesivamente su imagen o priorizar su proyecto personal. Kane ha sido criticado por derrotas colectivas, penaltis fallados y temporadas en las que sus goles no condujeron al trofeo esperado. Algunas críticas forman parte del análisis deportivo. Otras olvidan que detrás de cada figura existe un ser humano sometido a una presión excepcional. La conversación previa al encuentro simboliza precisamente esa realidad. Durante unos segundos, las etiquetas desaparecieron. No estaban hablando el campeón y el aspirante, ni el francés y el go y el inglés. Eran dos profesionales que conocían el sacrificio necesario para llegar hasta allí. Después debían separarse y asumir nuevamente sus papeles. Uno tenía que atacar, el otro debía responder. Uno podía convertirse en héroe. El otro corría el riesgo de ser señalado. Ahí se encuentra la verdadera respuesta al título. ¿Qué se dijeron Mbappé y Harry Kane? No podemos asegurar las palabras exactas. Tal vez fue un saludo cordial. Quizá una broma, una felicitación o una frase de ánimo. Ninguna fuente fiable demuestra que existiera una provocación grave o una discusión secreta. Lo que sí podemos interpretar con fundamento es el significado del momento. Se dijeron, mediante el respeto y la mirada, que comprendían la magnitud del desafío. Se dijeron que el partido era demasiado importante para necesitar una enemistad artificial. Y posiblemente se recordaron, sin expresarlo directamente, que solamente uno podría terminar la noche celebrando. El gran error sería convertir aquella escena en un escándalo inexistente.
La verdadera historia no necesita ser exagerada. Mbappé y Kane encarnan dos trayectorias distintas que terminaron encontrándose en la cima. Uno avanzó como un prodigio destinado hacia a la fama. El otro construyó su prestigio después de superar rechazos y dudas. Sus estilos son diferentes, pero su obsesión es la misma: marcar, ganar, liderar, dejar un legado que sobreviva a las estadísticas. Es posible que algún día uno de ellos revele el contenido exacto de aquella conversación. Tal vez descubramos que no había ningún misterio y que solamente hablaron durante unos segundos sobre el partido. Pero incluso entonces, la escena conservará su fuerza, porque el público no quedó intrigado únicamente por las palabras que no podía escuchar. Quedó intrigado por todo lo que esos dos hombres representan. Representan el talento y la disciplina, la admiración y la rivalidad, la gloria y el temor a perder, la posibilidad de alcanzar la cima y descubrir que, una vez allí, la presión nunca desaparece. Cuando Mbappé y Kane se estrecharon la mano, no comenzó una guerra personal. Comenzó otro capítulo de una competencia deportiva entre dos de los atacantes más influyentes de su época. La conclusión más honesta no es afirmar una frase que nadie ha podido verificar. La conclusión es entender que algunas conversaciones no necesitan audio para transmitir un mensaje. Sus miradas parecían decirlo todo. Te respeto. Sé lo peligroso que eres. Pero cuando empiece el partido, haré todo lo posible para vencerte. Y quizá esa sea la razón por la que aquellos pocos segundos continúan fascinando a millones de aficionados. Porque antes de que el balón comenzara a rodar, dos gigantes se reconocieron mutuamente. No como enemigos, sino como rivales dignos de compartir el mismo escenario. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que fue solamente un saludo respetuoso? ¿O piensas que Mbappé y Kane intercambiaron un desafío antes del partido? Escribe tu teoría en los comentarios. Si disfrutaste este análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte el vídeo con otros apasionados del fútbol. Aquí continuaremos investigando las historias, los gestos y los secretos que existen detrás de las grandes figuras del deporte mundial.